Carlos Ramírez, un empresario de éxito de 35 años, conducía su lujoso auto deportivo por las bulliciosas calles de Los Ángeles. La ciudad vibraba a su alrededor. Luces de neón reflejadas en los escaparates, el sonido de las bocinas resonando en cada esquina y la mezcla de olores que escapaban de los restaurantes cercanos. Mientras se dirigía al encuentro con su novia, Isabella, Carlos pensaba en lo afortunado que era, la carrera de sus sueños, la mujer perfecta a su lado, y un futuro prometedor se dibujaba ante él. Pero en un instante todo cambió. Un leve temblor en el volante lo hizo fruncir el ceño. Intentó corregir el curso, pero de repente las luces de los autos contrarios se hicieron más intensas, cegándolo por un momento. Sintió que el coche derrapaba en el pavimento húmedo. El sonido chirriante de los frenos desgarró el aire y en un abrir y cerrar de ojos, todo se tornó en un torbellino de metal, cristal y caos. El auto se estrelló contra una barandilla y Carlos, aturdido, apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo antes de perder el conocimiento. El ruido de las sirenas llenó el ambiente, acercándose rápidamente. Los paramédicos llegaron, trabajando con rapidez para sacarlo de los restos del auto. «Tenemos pulso, pero es débil», dijo uno de ellos, mientras lo colocaban cuidadosamente en una camilla. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe y Carlos fue llevado de emergencia al hospital más cercano, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Carlos cayó en un coma profundo, sumido en una oscuridad donde el tiempo y el espacio parecían haberse detenido. Durante las primeras semanas Isabella estaba a su lado, preocupada, sosteniendo su mano fría y esperando que él despertara. Las enfermeras comentaban entre sí sobre la devoción de la bella mujer que siempre venía bien vestida, como si asistiera a una reunión importante en lugar de a la habitación de un hospital. Sin embargo, con cada día que pasaba sin mejoras, su interés comenzó a desvanecerse. Mientras tanto, en otro rincón del hospital, Sofía, una joven inmigrante filipina que trabajaba como auxiliar de limpieza, notó al hombre en coma cada vez que pasaba por su habitación. Había algo en su rostro sereno, algo que la atraía inexplicablemente. Una tarde, impulsada por un sentimiento desconocido, decidió entrar en el cuarto mientras limpiaba. Se quedó de pie junto a la cama de Carlos, observándolo en silencio. «Espero que puedas escucharme», murmuró. Desde ese momento, cada día que pasaba, Sofía volvía con una pequeña flor que colocaba en un vaso junto a su cama. Se quedaba un rato, hablándole de cosas simples, de la vida que seguía su curso fuera de esas paredes. Con el tiempo, las visitas de Isabella se hicieron menos frecuentes. «Estoy ocupada», explicaba con indiferencia a las enfermeras. Su carrera demandaba cada vez más de su atención y las invitaciones sociales se acumulaban, llenando su agenda. La conexión entre ella y Carlos se desdibujaba, mientras la de Sofía crecía en silencio. Una mañana, Isabella encontró a Sofía en la habitación de Carlos. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz fría. Sofía, sorprendida, apenas pudo balbucear una respuesta. Isabella la miró de arriba a abajo y con desdén le ordenó que se mantuviera lejos de su novio. Pero Sofía, en lugar de retroceder, sintió que su afecto por Carlos se hacía más fuerte. Y así, en medio de la indiferencia de Isabella y el juicio de quienes no entendían su devoción, Sofía continuó regresando cada día, hablando con él, cuidándolo en secreto, convencida de que, de algún modo, sus palabras le llegaban al alma. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sofía continuaba con su ritual diario. Cada mañana, antes de iniciar su jornada laboral en el hospital, entraba sigilosamente en la habitación de Carlos, depositando una pequeña flor fresca en el vaso de cristal junto a su cama. Era un gesto simple, casi insignificante, pero lleno de significado. «Hoy es un buen día para despertar», susurraba con ternura, como si sus palabras pudieran traspasar la barrera que separaba a Carlos del mundo consciente.
Mientras tanto, Isabela había prácticamente desaparecido de la vida de Carlos. Apenas unas pocas visitas esporádicas, cada vez más cortas y llenas de incomodidad. Los médicos hablaban con ella de forma reservada, intentando esconder su escepticismo sobre la recuperación de Carlos, pero ella ya no escuchaba con atención. En su mente, su futuro se redibujaba sin él, en eventos sociales importantes, en la consolidación de su carrera, en nuevas oportunidades que no incluían las visitas al hospital. Sofía, en cambio, sentía crecer dentro de sí una conexión inexplicable. Le hablaba a Carlos de su familia en Filipinas, de cómo extrañaba el olor del mar y el calor del sol en su piel. «Tú me recuerdas a casa», le decía con una sonrisa triste. Sus palabras eran sencillas, pero sinceras, y cada vez que hablaba, parecía que el rostro de Carlos se suavizaba ligeramente, como si en algún rincón de su mente él la escuchara. Un día, mientras Sofía estaba sentada a su lado, hablando sobre las flores silvestres que crecen en las colinas cercanas, sintió una pequeña presión en su mano. Miró rápidamente hacia abajo y vio los dedos de Carlos moviéndose levemente, como si intentara apretar su mano. Contuvo el aliento y su corazón latió con fuerza en su pecho. «¡Carlos!», exclamó con voz quebrada pero llena de esperanza. No hubo respuesta, pero ese pequeño movimiento fue suficiente para encender una chispa de fe en su corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños milagros. Cada vez que Sofía entraba en la habitación, el monitor del pulso de Carlos parecía acelerarse, como si su presencia despertara algo en él. Las enfermeras comenzaron a notar cambios sutiles en su condición. «Es increíble», comentaba una de ellas, «como si él estuviera respondiendo a algo que no podemos ver». Sofía no podía contener su alegría. Sabía que era algo más que coincidencias. La conexión que sentía con Carlos no era imaginaria. Había algo real, algo profundo que la impulsaba a seguir cuidándolo, a seguir hablando con él todos los días, a pesar de las miradas desconfiadas de los demás. Entonces, una tarde, después de casi 6 meses de silencio absoluto, ocurrió lo inesperado. Carlos abrió los ojos. Al principio, sus párpados temblaron como si estuviera luchando contra un sueño profundo, pero finalmente sus ojos se abrieron completamente. Sofía, que estaba de pie junto a su cama, sintió las lágrimas llenando sus ojos. «¡Carlos, estás despierto!», exclamó, su voz llena de alivio y felicidad. Carlos parpadeó tratando de enfocar la vista. La reconoció, aunque no sabía de dónde. «¿Quién eres tú?», murmuró con la voz aún débil, pero había algo en su tono que mostraba una calma, una familiaridad que no podía explicar. «Soy Sofía», respondió ella suavemente, apretando su mano con cariño. «He estado cuidando de ti». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Carlos, como si las palabras de Sofía, esas que él había escuchado en algún rincón de su mente, hubieran logrado finalmente atravesar la niebla de su inconsciencia. A pesar de la confusión, sintió una profunda gratitud hacia esa joven mujer cuya voz, sin saberlo, lo había acompañado durante su largo viaje de regreso a la vida. Carlos empezó a recuperar la fuerza día a día. Los médicos estaban sorprendidos por su rápida mejoría y hablaban de una recuperación milagrosa. Aunque aún estaba débil, cada vez que abría los ojos buscaba a Sofía en la habitación. Ella lo acompañaba siempre que podía, asegurándose de estar presente para reconfortarlo. Carlos sentía una paz especial en su presencia, como si ella fuera el ancla que lo mantenía firme en este nuevo despertar. Mientras tanto, Isabela, al enterarse de la recuperación de Carlos, reapareció en el hospital, vistiendo su mejor atuendo y con un aire de urgencia. La noticia había corrido rápidamente, y todos esperaban verla al lado de su prometido, como la devota novia que todos imaginaban. Isabela entró en la habitación con una sonrisa amplia, pero algo en sus ojos delataba su desconcierto. Carlos la miró por un momento, tratando de reunir los fragmentos de su memoria. «Isabela»,
murmuró con un tono incierto. «Cariño, estás despierto. Sabía que lo lograrías», exclamó Isabela, lanzándose a su lado y dándole un beso en la mejilla. Pero Carlos notó que el calor de ese gesto no llegaba a sus ojos. Mientras ella hablaba apresuradamente de su recuperación, de los planes futuros y de los amigos que estaban ansiosos por verlo, Carlos sintió una extraña distancia entre ellos, como si estuvieran separados por un muro invisible. Las visitas de Isabela se hicieron más frecuentes, pero también más incómodas. Ella evitaba mirar a Sofía, que se mantenía en silencio en un rincón de la habitación, pero Carlos la notaba. Sentía su presencia como un faro en la niebla, y cada vez que Isabela salía de la habitación, él buscaba a Sofía con la mirada. Había algo en ella, algo genuino y profundo, que lo atraía de una manera que no lograba comprender del todo. Una tarde, después de una conversación particularmente tensa con Isabela, en la que ella insistía en organizar su boda lo antes posible, Carlos se sintió abrumado por una confusión que lo desgarraba por dentro. ¿Era realmente amor lo que sentía por Isabela o simplemente una expectativa construida por el tiempo y las circunstancias? Miró a Sofía, que lo observaba con una mezcla de preocupación y empatía, y de repente lo entendió. La persona que lo había acompañado en su oscuridad, que había estado allí, día tras día, no era Isabela, sino Sofía. Esa noche, mientras Sofía lo ayudaba a acomodarse en la cama, Carlos tomó su mano con una firmeza nueva. «Necesito saber algo, Sofía», dijo en voz baja. «¿Por qué estuviste aquí todos estos meses cuando nadie más lo estaba?» Sofía se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Luego, con suavidad, respondió: «Porque sentí que tu corazón necesitaba compañía, y porque de alguna forma sentí que tú también me necesitabas a mí». Carlos cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras calaran en su alma. La elección se hacía más clara, pero sabía que no sería fácil. Sentía que su vida estaba dividida en dos caminos, uno hacia la seguridad de lo conocido y el otro hacia un amor verdadero que había emergido de las sombras. El día del matrimonio planeado llegó antes de lo esperado. Isabela había organizado todo a la perfección: la iglesia, la recepción, los invitados. La ceremonia sería un gran evento social, una noticia que llenaría las revistas locales. Isabela estaba eufórica, sin percibir la lucha interna que Carlos estaba enfrentando. La iglesia estaba llena de luces brillantes y decorada con flores blancas. Carlos se encontraba en la sacristía, mirándose al espejo con una expresión de duda. Podía oír el murmullo de los invitados, el sonido de las risas y las conversaciones al otro lado de las puertas. Respiró profundamente, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. Cuando Isabela entró en la sala, radiante en su vestido de novia, notó inmediatamente la indecisión en los ojos de Carlos. «¿Qué pasa?», preguntó intentando mantener la voz firme. Carlos la miró durante un largo momento. «No puedo hacerlo», murmuró finalmente. Isabela frunció el ceño, incapaz de procesar sus palabras. «¿Qué quieres decir, Carlos?». Carlos respiró hondo y dijo, con una claridad que lo sorprendió a sí mismo: «No puedo casarme contigo, Isabela. Durante todo este tiempo, mientras estaba en coma, fue otra persona quien me ayudó a regresar. Fue Sofía». Un silencio ensordecedor llenó la sala. Isabela, con la boca abierta, estaba incrédula. «¿Sofía? ¿La mujer de la limpieza? ¿Estás bromeando?», exclamó con una mezcla de incredulidad y rabia. Pero Carlos ya había tomado su decisión. «No, no estoy bromeando. Ella fue la que estuvo conmigo, la que me dio la fuerza para despertar. Lo siento, Isabela, pero no puedo seguir adelante con esto». Sin esperar más, Carlos salió de la sacristía, dejando a Isabela detrás, y se dirigió hacia la puerta de la iglesia, bajo la mirada atónita de los invitados. Sabía que debía encontrar a Sofía, debía decirle lo que realmente sentía antes de que fuera demasiado tarde.
Empujó las puertas de la iglesia y se lanzó a la luz del día, su corazón latiendo con fuerza y esperanza por primera vez en meses. Carlos corrió por las calles, su mente inundada de pensamientos y emociones. El sonido de las campanas de la iglesia quedaba atrás mientras se dirigía al hospital. Cada paso era más firme, más decidido. Sentía que su corazón lo guiaba hacia el único lugar donde debía estar. Tenía que encontrar a Sofía, tenía que decírselo antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar al hospital, su respiración era agitada, pero no se detuvo. Subió las escaleras rápidamente, ignorando las miradas curiosas de los que lo reconocían. Cuando llegó al pasillo donde Sofía solía trabajar, sus ojos la buscaron desesperadamente. Finalmente, la vio al final del corredor, con su uniforme de auxiliar de limpieza, ocupada con su trabajo diario. El corazón de Carlos se aceleró y sintió un nudo en la garganta. «Sofía», dijo con voz temblorosa acercándose a ella. Sofía se giró sorprendida al verlo allí, fuera de la iglesia, con el rostro iluminado por una mezcla de urgencia y alivio. «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? Hoy es tu boda». Carlos negó con la cabeza, su mirada fija en los ojos de Sofía. «No, no lo es», respondió. «No pude hacerlo. No podía casarme con Isabela cuando mi corazón estaba aquí, contigo». Sofía quedó atónita sin saber qué decir. Su mente intentaba procesar lo que escuchaba, pero su corazón latía con fuerza, como si hubiera estado esperando esas palabras sin siquiera saberlo. «Carlos, no entiendo», murmuró, con una mezcla de sorpresa y emoción. Carlos dio un paso más cerca, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Lo que sentí durante todos esos meses en coma, esas palabras que escuchaba en mi mente, esa voz que me hablaba con tanta ternura, era tu voz, Sofía. Me diste la fuerza para regresar. No sé cómo, pero siento que nos conectamos de una manera que nunca podría haber imaginado». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía y una sonrisa tímida apareció en su rostro. «Carlos, yo solo seguía mi corazón. No esperaba nada a cambio. Solo quería que estuvieras bien». Carlos la miró profundamente, sus ojos llenos de sinceridad. «Y gracias a ti lo estoy. Pero más que eso, quiero que sepas que te amo, Sofía. Sé que es algo inesperado, pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, como si solo existieran ellos dos en ese momento. «Yo también te amo, Carlos», susurró finalmente, soltando las palabras que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Carlos la envolvió en un abrazo fuerte, sintiendo que, por primera vez, todo encajaba perfectamente. Allí, en medio de ese pasillo del hospital, con el murmullo de fondo de los pacientes y el personal, dos almas encontradas se unieron en un nuevo comienzo lleno de esperanza y amor verdadero. Meses después, Carlos y Sofía habían empezado una vida juntos. Habían decidido mudarse a un pequeño apartamento cerca de la costa, lejos del bullicio del centro de Los Ángeles. Cada mañana se despertaban con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, el aire salado llenando sus pulmones y el sol californiano bañando su hogar con calidez. Carlos había cambiado de rumbo en su vida profesional, buscando un trabajo que le permitiera pasar más tiempo con Sofía y disfrutar de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Sofía, por su parte, había continuado trabajando en el hospital, pero ahora lo hacía con un nuevo propósito y una renovada alegría. A menudo, los colegas la veían sonreír sin razón aparente, y todos notaban cómo sus ojos brillaban con una luz diferente. La relación entre ambos no había estado exenta de desafíos. Habían enfrentado los juicios y murmullos de quienes no entendían cómo un empresario exitoso había dejado a su prometida por una joven de orígenes humildes. Sin embargo, Carlos y Sofía aprendieron a ignorar las miradas y los comentarios, fortalecidos por el amor sincero y genuino que los unía. Un día, mientras paseaban por la playa, Carlos se detuvo y tomó la mano de Sofía. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa,
Nunca imaginé que la vida pudiera ser tan simple y tan plena al mismo tiempo. Sofía lo miró con ternura. La felicidad no depende de lo que tienes, sino de con quién lo compartes, respondió suavemente, apoyando su cabeza en su hombro. Carlos asintió, agradecido por cada momento que había llevado a este punto, por cada elección que los había reunido. Sabía que el futuro podía ser incierto, pero estaba seguro de una cosa: el amor verdadero, ese que había despertado entre las sombras, los guiaría en cualquier camino que decidieran tomar. Y así, caminando juntos hacia el atardecer, con el horizonte dibujando nuevas oportunidades, Carlos y Sofía comenzaron su nueva vida con la certeza de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.